Las lenguas de Cortés. Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había nacido en Écija, pero desde muy pequeño se trasladó con su familia a Sevilla, donde se crió. Eran tiempos en el que Colón acababa de descubrir un nuevo mundo, y desde pequeño Jerónimo acostumbraba a pasearse por el puerto de Sevilla con sus padres para ver cómo desembarcaban del mismo todo lo que se traía de aquellas maravillosas tierras, y escuchaban asombrados los relatos que los marineros hacían de lo que habían visto. En aquel tiempo estaban muy de moda los libros de caballería, donde se contaban fantásticas historias en las que los caballeros andantes emprendían las más fabulosas aventuras. Así que todo lo que veían y oían los que frecuentaban el puerto de Sevilla cuadraba muy bien con lo que les contaban aquellos libros. La imaginación se soltaba y hacía que todo aquel que tuviese un mínimo de espíritu aventurero desease viajar a aquel mundo de leyenda. Las tres palabras. Por eso mismo, Jerónimo, cuando paseaba por el puerto de Sevilla, le decía a su padre: «Padre, yo he de ir a conocer aquellas misteriosas tierras». Pero su padre, con la sensatez que algunos, pero no todos, alcanzan con los años, respondía: «Pero hijo, ¿para qué quieres ir allá, si las cosas más importantes del mundo ya las tienes aquí, en España?» Jerónimo insistía. «¿Y cuáles son las cosas más importantes del mundo, padre?» Y su padre le respondía: «Las tres cosas más importantes del mundo son Dios, Santa María y Sevilla, y esas cosas ya las tienes en España». Jerónimo, como nada sabía aún de la vida, aceptaba todo lo que su padre le enseñaba, y le repetía una y otra vez: «Dios, Santa María y Sevilla». Rumbo a lo desconocido. Pasó el tiempo. Jerónimo fue creciendo y su padre envejeciendo, hasta que llegó el día en que éste tuvo que abandonar este mundo para ir en presencia de Dios. Y Jerónimo seguía paseando a la sombra de la Torre del Oro de Sevilla, donde en aquel entonces se encontraba el puerto, y seguía viendo llegar nuevas carabelas y nuevas naos, y siguió oyendo los relatos de los marineros, hasta que se le fue olvidando lo que su padre le repetía incansablemente. Y como ya tenía edad suficiente y no había nadie que le retuviese, decidió embarcarse en una de las naves en busca de aquella aventura que había leído en los libros de caballería. De esta forma llegó Jerónimo de Aguilar primero a Cuba, y de Cuba a tierra firme, que era como en aquel entonces se conocía las tierras continentales, y fue explorando y navegando. El naufragio. Hasta que uno de aquellos viajes, el barco en aquel que viajaba fue presa de una de esas tempestades de las que abundan por aquellos mares caribeños. La nave naufragó y sus tripulantes intentaron con mayor o peor fortuna ponerse a salvo, haciéndose a algún resto de la embarcación. Fue lo que hizo Jerónimo, y al igual que otros compañeros, en medio de la tempestad, sin comida ni abrigo y a base de mucho esfuerzo, fueron a dar en una playa del Yucatán, más muertos que vivos. Estando todos vencidos por el agotamiento, quedaron esparcidos por la playa, desvanecidos. No se dieron cuenta de que entre la espesura de la selva que bordeaba la playa eran observados por los nativos de aquellos lugares, los mayas. Los mayas acostumbraban a aplicar a sus hijos cuando nacían una estructura de madera de forma cónica en la cabeza, y de la frente les colgaban con cuerdecitas una pequeña bola que les llegaba a la altura de los ojos. Así pues, cuando estos niños se convertían en adultos, tenían el cráneo de forma cónica y los ojos completamente viscos. Asimismo, acostumbraban a labrarse la cara,
y aplicarse en los dientes diferentes placas de turquesa y piedras de otros colores, así como de oro y demás metales. No es de extrañar que cuando Jerónimo de Aguilar despertase y abriese los ojos, viéndose rodeado de estos mayas, pensase que ya había muerto y que estaba en el infierno rodeado de demonios. No eran demonios los mayas, sino humanos. Eran hombres de los que todavía no habían recibido el Evangelio. Y como suele ocurrir, con esta clase de hombres son capaces de hacer las acciones más abominables sin ni siquiera sentir ninguna clase de remordimiento. Todo lo contrario. Estos indios tenían una religión en la que adoraban a unas divinidades que exigían sacrificios humanos. Igualmente, practicaban la antropofagia, consumiendo con toda la satisfacción los miembros de los recién sacrificados a sus dioses. El cautiverio. Era por tanto lógico que la mayoría de los españoles supervivientes del naufragio tuvieran este horrible destino. Tan solo dos, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, escaparon a este fin. No se sabe bien por qué, pero en vez de sacrificarlos, lo hicieron sus esclavos, cada uno en distintos poblados, y pasaron a desempeñar los más ruines y esforzados trabajos, como siempre ha sido costumbre hacer con los esclavos. Aguilar estuvo haciendo todos los trabajos que les mandaban, mientras que iban aprendiendo la lengua y las costumbres de aquella gente. Se fue acostumbrando a sus comidas, sus fiestas, sus ropas, y poco a poco fue convirtiéndose en un maya, aunque siempre con la esperanza de poder escapar algún día o de que los españoles llegaran algún día por aquel lugar perdido del mundo y los rescatasen. Por su parte, los indios se fueron acostumbrando a tenerlo como un sirviente más. Mientras tanto, Gonzalo Guerrero se sabe que por su suerte o por su habilidad consiguió desde esclavo hacerse el cacique del poblado al que fue a parar, y de la misma forma que Aguilar se fue haciendo un indio más, pero cacique en vez de esclavo. Pasaron los años, y Aguilar fue perdiendo la esperanza de regresar con los suyos, hasta que un día, cuando menos lo pensaba, oyó de los indios decir que allá en la costa se habían visto flotar sobre el agua casas de madera. A Jerónimo el corazón le dio un vuelco. La esperanza volvió a renacer en él, pues estaba claro que aquellas casas flotantes eran barcos españoles. Pero nada pasó. Ni llegaron españoles, ni él pudo escapar de sus captores. Pasaron más de 8 años de cautiverio y de miedo de ser sacrificado en la próxima fiesta religiosa que se celebrara. Aguilar le consumía el miedo y la tristeza. Un rayo de esperanza. Sin embargo, otro día volvió a escucharse que nuevas casas flotantes habían aparecido cerca de la playa, y además contaron que de esas casas habían salido unos hombres barbudos con extraños ropajes. De nuevo Aguilar le volvió la esperanza, pero no sabía qué podía hacer. No podía saber Aguilar que aquellos barcos eran los de Hernán Cortés, que habían llegado hasta allí camino de su destino, la conquista del Imperio Azteca y la creación de la Nueva España. Tampoco sabía que Cortés había oído contar a algunos indios que en aquellos parajes se encontraban algunos castilianos, que eran como ellos llamaban a los españoles, y que Cortés y los suyos estaban haciendo intentos de localizar a aquellos españoles. Hernán Cortés envió a algunos indios con cuentas verdes para pagar a los amos de los españoles que estuviesen esclavizados, rogándoles que vinieran con ellos, que les esperarían la libertad. Entonces Aguilar, con aquellas cuentas verdes, compró la libertad y envió mensaje a Gonzalo Guerrero para que viniese con él. Pero Guerrero, ante el asombro de Aguilar, se negó,
pues él era el cacique de su poblado y tenía familia. Se sentía muy a gusto en aquel estado, sin importarle España, ni su antigua religión, ni cosa alguna que no fuese su estado actual. Se dice que Gonzalo Guerrero, dada su experiencia como soldado, enseñó a combatir a sus indios y a no tenerle miedo a los arcabuces, para poder enfrentarse a los españoles, ya que sabían que tarde o temprano iban a llegar. Y cuando los españoles intentaron conquistar el Yucatán, se enfrentó a ellos, capitaneando a los mayas. A Gonzalo Guerrero le llegó la muerte en el año 1536, mientras ayudaba al cacique de Ticamaya con 50 canoas, debido a un arcabuzazo en el enfrentamiento con los españoles. Irónicamente, hoy en día de Jerónimo Aguilar no se conoce monumento alguno, mientras que de Guerrero existen algunos como estos. Aguilar hizo el viaje hasta la costa, que tenía por nombre Cozumel, hasta que vieron en la lejanía aquellas casas flotantes. Aguilar estaba fuera de sí, le parecía mentira lo que estaba viendo, y con las cuentas verdes que llevaba alquiló una canoa y unos remeros que le llevaron a su destino, y por fin se encontró en la orilla con un grupo de españoles al mando de Andrés Tapia, y desembarcaron, y cuando Tapia y los suyos lo vieron venir sintieron miedo de aquellos indios, intentaron nuevamente embarcarse, y Aguilar les dijo en su lengua, la de los mayas, que no tuvieran temor, que eran sus hermanos, pero los españoles no le entendieron, y sin dejarle acercarse intentaban embarcarse. Aguilar quiso hablarles en español, pero ya no recordaba su antiguo idioma, pues con nadie lo había podido hablar en cerca de 9 años. Veía cómo se le iba su oportunidad de salvarse y volver con los suyos. No sabía qué hacer, no comprendía cómo Tapia y el resto de los españoles no lo reconocían. Pero de pronto, sin saberse cómo, desde el fondo de su alma le salió un grito de desesperación y a la vez de esperanza, y dijo a pleno pulmón: ¡Dios y Santa María y Sevilla! Cuando un padre educa a su hijo y va sembrando semillas en la tierra virgen de su alma, muchas veces no sabe si verdaderamente está acertando al hacerlo, de tal o cual manera, pues no ve los frutos inmediatos, tal y como quisiera. Sin embargo, muchas veces esos frutos se dan tarde o temprano, si la siembra ha sido bien cosechada, y con buena semilla, aunque el padre ya no pueda verlo. Por eso se debe sembrar teniendo presente siempre no la satisfacción personal de ver el resultado de esa educación, sino pensando en que con ayuda de Dios esos frutos se darán de la forma más insospechada, que es lo que ocurrió en este caso. Pero volvamos a nuestro relato. Al oír a Andrés Tapia aquel grito, quedó maravillado y lleno de júbilo abrazó a Aguilar, preguntándole si era el español al que estaban buscando. Y Jerónimo asintió, pues empezaba a recordar su antigua lengua. Le llevaron ante Cortés, y cuando estuvieron en su presencia, Cortés preguntó: ¿qué es del español? Pues no reconoció a Jerónimo, ya que parecía un maya más, y el español, como lo entendió, se puso en cuclillas, como hacían los indios, y dijo: yo soy. Alegróse mucho Cortés de haberlo rescatado, y luego le mandó dar de vestir camisa, jubón y zaragüeyes, y caperuza, y alpargatas, que otros vestidos no había. Y le preguntaron de su vida, y cómo se llamaba, y cómo había llegado a esa tierra. Y de esta forma Jerónimo de Aguilar recuperó su libertad y volvió a ser uno más entre los suyos, y participó en todos los hechos de la conquista como protagonista directo. Las lenguas. Pero Aguilar tenía una particularidad que lo hacía muy especial. Sabía hablar la lengua de los mayas y ya recordaba perfectamente el español.
por lo que inmediatamente se convirtió en intérprete de Cortés ante los indios. En aquella época a los intérpretes y traductores se les llamaba lenguas, por lo que a Jerónimo de Aguilar se le empezó a llamar lengua de Cortés. Pero los españoles tenían como objetivo el imperio azteca, y al ir avanzando por los nuevos territorios, la lengua que se usaba dejó de ser la de los mayas y empezó a hablarse la de los aztecas, el náhuatl. Y un nuevo hecho providencial vino de nuevo, en ayuda de Cortés y de sus hombres. Doña Marina, una india de origen azteca, que siendo niña pasó a ser esclava del cacique maya de Tabasco como trofeo de guerra, y como tal esclava, junto con otras mujeres y otros muchos presentes, le fue regalada a Cortés por dicho cacique. Cortés comprendió enseguida lo valioso de aquel obsequio, pues la doña Marina que con tal nombre fue bautizada sabía hablar la lengua materna, el náhuatl, y el idioma de sus antiguos amos, el maya. Así que Cortés, para entenderse con Moctezuma, se valió de estos intérpretes, Jerónimo de Aguilar, que traducía del español al maya, y doña Marina del maya al náhuatl, que era el idioma que hablaba Moctezuma y el resto de los aztecas. De esta forma Cortés pasó a tener dos lenguas, que le fueron tan útiles para entenderse con Moctezuma y facilitarle la conquista de la Nueva España, conquista en la que tantos y tan grandes sucesos acaecieron que merecen ser contados en un libro aparte.